encontré y él me dijo, pues eso es lo que vas a hacer, tú le vas a dar la mano a Alexander en este momento. Llamé a la persona que da la clase junto conmigo, que es la presidenta de la Junta de Oficiales de nuestra iglesia, y les tengo esta invitación y tengo el visto bueno del pastor tuyo. Y ella me dijo, pues así mismito es, yo doy la clase y tú te vas. Y para mí ha sido un placer llegar a este lugar hermoso, nunca había estado aquí. A este lugar hermoso me hizo recordar nuestra primera experiencia pastoral, que fue en Sabana de Comerío. Y los salones eran así como estos, en la planta baja, y allí se reunían los nenes. Y cuando Matilde me llevó, que Matilde es mi compañera de trabajo y fue quien me encontró a mitad del camino, porque yo no tengo sentido de dirección, yo no hubiese llegado nunca, pero Matilde me socorrió y me llevó para que conociera el templo. A mi memoria llegó aquel momento hermoso cuando nosotros llegamos a Sabana de Comerío por primera vez, y nuestro hijo mayor tenía 11 meses, y aquella experiencia pastoral ciertamente marcó nuestra vida. Aquella gente de Comerío, como decía una hermana en Cerro Gordo, nos robó el corazón. Yo recuerdo siempre esa frase porque esta hermana un día en la puerta del templo le dijo a Benito, pastor, usted es un ladrón. Y Benito se quedó como, ¿por dónde viene, verdad? Y entonces él le dijo, hermana Margarita, ¿qué robé? Mi corazón, pastor. Y a él le volvió a su lugar porque dijo que habré hecho yo malo aquí, ¿verdad? Pero hay gente que nos roba el corazón, ¿verdad? Y nos hace sentir en ese amor y en ese cariño el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera compartir con ustedes en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, los versículos del 27 al 29. Marcos, capítulo 8, del 27 al 29. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Señor, en esta mañana volvemos delante de ti. La tarea de compartir tu palabra es una gran responsabilidad y lo hacemos en tu nombre y para tu gloria, suplicándote que tú continúes hablando a nuestras vidas, porque desde el inicio del culto tú nos has estado hablando. Haz que nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser esté en sintonía contigo para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta hora. Por Jesús oramos. Amén. ¿Quién dice la gente que yo soy? Esa es la pregunta con la que vamos a trabajar en esta mañana. ¿Quién es que dice la gente que yo soy? Que fue una pregunta que literalmente le hizo Jesús a sus discípulos. Yo soy maestra de profesión, así que les voy a hacer una historia. Y fui maestra de escuela elemental y de preescolar muchos años. Y como dice mi marido, me gusta hacer cuentito. Les voy a hacer este cuento. Es difícil caminar en la oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que se vaya la luz y de momento usted se quede en la oscuridad. Y aunque sea un lugar que nosotros conocemos, crea inseguridad en nosotros porque no sabemos si hay algo en el medio, si movimos alguna cosa. Pues muy bien, este señor que se llama Jim O'Neill era un piloto y llevaba muchísimos años como piloto. Y este día, como un día más, decidió salir en un viaje y él era el piloto. Y mientras iba, y esto sucedió en Escocia, de momento él dejó de ver y él pensó que había sido por el reflejo de un rayo de luz fuerte que le había dado, que había perdido la visión temporariamente, como un efecto de luz en sus ojos. Pero al pasar los segundos y los minutos, darse cuenta que ciertamente no estaba viendo.
y que estaba solo en ese avión y que tenía que llegar. Así que fue a tientas en la cabina hasta que encontró el radio y dio una señal diciendo que no podía ver, para que alguien le ayudara. Y desde la torre de control se comunicaron con un coronel que era un experto en lo que ellos llaman viajes solitarios, y era la persona que le iba a indicar a Jim qué iba a hacer para que pudiera aterrizar. En ese momento, la frase guiar a ciegas cobró gran significado en la vida de Jim, porque ciertamente estaba ciego y no podía ver, veía nublado, borroso, y por momentos no veía absolutamente nada. Lo primero que hizo el coronel de mando fue decirle que te sintiera tranquilo, que él estaba saliendo en un avión para ir próximo a él e ir dándole las instrucciones. Y así fue. El coronel llegó en un avión que bajaba cerca del avión de Jim y le decía: a la derecha, gira a la izquierda, ve bajando. Y en una le preguntó: estamos cerca de la pista, ¿tú la ves? Y Jim le dijo: no, no la veo. Y él le dijo: no te preocupes, porque yo sí la veo. Y mientras iba bajando poco a poco, izquierda no, tanto no, derecha, él dependía de la voz del coronel para él poder hacer un aterrizaje seguro. Un poco más a la izquierda, le decía el hombre, ahora a la derecha. Este relato a mí me recuerda un relato de un puertorriqueño que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tenerlo aquí con ustedes, el procurador del impedido. Él es discípulo de Cristo, es de la iglesia de San Juan, y él es un no vidente. Quedó ciego a la edad de 18 años, y a esa edad entraba a la Universidad de Puerto Rico, estudió leyes, se casó con su lectora y pasó la reválida de la primera vez, y sus papás estaban tan orgullosos de él que cuando él terminó leyes y revalidó, su papá le dijo: dime qué te gustaría hacer, ¿a dónde te gustaría ir? Y él le dijo: papi, yo quiero ir a esquiar. Muy bien, a esquiar vamos. Y su papá y su mamá y su esposa se montaron en este avión y llegaron hasta el sitio de esquiar. Y allí le dijeron a la gente, a los instructores: él es no vidente, no hay problema. Le pusieron un gran letrero aquí que decía blind, ciego. Y la persona que le iba ayudando para que él pudiera esquiar le decía: turn to the right, turn to the left, turn to the right, turn to the left. Y él iba feliz, esquiando, sintiendo lo que él anhelaba sentir. Pero en una de esas curvas que fue bajando con más velocidad, to the right, to the left, to the right, to the left, él se equivocó y se fue por un barranco. Y cuando llegó allá abajo, se formó todo el corre-corre de esta gente, y fueron allá con una camilla y lo curaron, y le dijeron: lo vamos a bajar en camilla. Y él dijo: no, en camilla no, porque se muere mi madre, mi esposa, si me ven allí en una camilla. Usted, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero bájenme de pie. Yo bajo con dignidad, herido pero con dignidad. Y dice el licenciado Casio que bajó de esa manera, derechito, de pie, y pudo llegar. Vivió la experiencia que tanto él había anhelado. ¿Tú te puedes imaginar cómo se sintió Jim y cómo se sintió el licenciado Casio cuando dependían de otros porque no podían ver? ¿Sabe? Tú y yo hemos estado en circunstancias parecidas. Tal vez no porque no podamos ver físicamente, sino porque estemos atravesando una dificultad que no nos deja ver qué es lo que va a suceder un poco más adelante. Y podemos estar atravesando un momento de ceguera cuando nos enfrentamos a un divorcio, cuando nos enfrentamos a la enfermedad de un hijo, o cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, o cuando hemos perdido el empleo. Cualquiera de estas cosas nos pueden llegar a nuestra vida y nos podemos sentir como ciegos porque no sabemos qué hacer ni cómo hacer.
y porque en ocasiones no sabemos ni a dónde ir. Y es en momentos como este que nosotros como Jim llamamos al socorro, llamamos al auxilio y gritamos: Señor, ayúdame, porque no veo, porque no sé qué es lo que voy a hacer. Y en medio de ese auxilio, a diferencia de Jim, nosotros escuchamos muchas voces. Podemos oír la voz de los medios de comunicación que nos dicen: la cosa está mala, la cosa está mala. ¿Usted ha visto ese anuncio? La cosa está mala, la cosa está mala, la cosa está mala. Muchas veces nosotros también lo repetimos: la cosa está mala. Y no podemos tapar el sol con una mano. Óigame, las cosas están difíciles para todos. Las cosas están difíciles. Otras veces escuchamos en la radio o en la televisión que la solución para nuestros problemas están en los cristales de Tarso, que la solución está en las cartas, que la solución está en que tú hagas una dieta vegetariana, que la solución está en que tú pienses positivo, en que tú hagas yoga, que hay tantas posibilidades. Pero en medio de esas posibilidades y de esas voces que escuchamos la voz del pastor, que nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En medio de la adversidad de nuestra vida y en los momentos de oscuridad, tú y yo tenemos que definir cuál es la voz que voy a escuchar, a quién es que yo voy a atender. Y existen preguntas que nosotros nos hacemos en medio del camino, pero hay una pregunta bien importante, y Jesús se la hizo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Porque para contestar todas nuestras preguntas, yo tengo que saber en quién yo he creído. Óigame, los discípulos fueron rapiditos en contestar. No, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, no, que tú eres Elías, no, que tú eres un profeta. Las contestaciones salieron rápido, porque para nosotros es bien fácil decir lo que otros dicen. Pero Jesús, maestro por excelencia, se viró a ellos y le dice: ¿y tú y ustedes? ¿Que andan conmigo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, que yo siempre he dicho que es puertorriqueño, porque es rapidito, como nosotros los puertorriqueños, le dijo: ¿tú eres el Cristo? Yo no sé si fue que los otros se quedaron como analizando, o si Pedro no le dio oportunidad a los demás de pensar, pero él le contestó la verdad: tú eres el Cristo. Y ese Cristo maravilloso en quien tú y yo hemos creído es el que hace la diferencia en nuestra vida. Las obras de Cristo hablan por ellas mismas. ¿Quién es Cristo? El que multiplicó el pan y los peces. ¿Quién es Cristo? El que convirtió el agua en vino. ¿Quién es Cristo? El que calmó más de una vez la tempestad. El que resucitó al muerto, el que le dio vista al ciego, el que sanó a los enfermos, el que puso de pie al cojo, el que expulsó demonios. Él que en una ocasión hasta pudo poner una oreja que el soldado había perdido cuando uno de los suyos se la cortó. Jesús ama a las personas sin importar su condición social. Jesús ama a las personas sin importar su nacionalidad, tampoco sus pecados del pasado, del presente, de lo que hicieron, ni de lo que son sus proyecciones, ni de lo que son sus triunfos. Jesús ama a la gente y punto. Y cuando Pedro dice que Él es el Cristo, está diciendo que es aquel que vino a entregar su vida para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de vida eterna. La mujer que un día tocó el borde del manto del maestro era una mujer marginada por la sociedad. La mujer que fue a buscar agua en el pozo a horas en que ya las demás se habían ido porque era señalada por la comunidad, también se encontró con Cristo.
un cobrador de impuestos que también era un tramposo. Jesús se detuvo y le dijo: vente que hoy yo voy a tu casa. Entró a la casa de aquel hombre, porque a Jesús no le importa cómo nosotros seamos, sino que tengamos un corazón dispuesto para Él cambiar el panorama de nuestra vida, y en medio de la oscuridad que podamos estar viviendo, podamos encontrar esperanza de vida. Ustedes se preparan para un campamento de verano, y la gente puede pensar que el campamento de verano es una manera que tiene la iglesia de entretener los nenes. Es que, bueno, como todas las iglesias lo hacen, pues nosotros también lo hacemos. Es porque en la iglesia hay un montón de gente embelequera que le gusta poner el templo como si fuera otra cosa. No. Las escuelas bíblicas de verano son un mecanismo que tiene el Señor para evangelizar y alcanzar vidas jóvenes antes de que sean dañadas y marcadas por la sociedad, puedan ser marcadas por la sangre de Cristo. ¿Quién dice la gente que yo soy? En esta semana ustedes se van a encargar de decirle a los niños y a las niñas que van a llegar aquí quién es Jesús y cómo es la gente que conoce a Jesús. Y se lo van a contextualizar y se lo van a actualizar al nivel de niños, con una jirafa, con un elefante, con un mono que está por ahí colgando. ¿Usted sabe qué? Los niños, esas cosas no se le olvidan. Y cuando nosotros marcamos a un niño y a una niña, estamos sellando esa vida para que nada lo dañe, como decía la oración de Jabes. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar no para remendar, sino para construir bien en medio de nuestra sociedad puertorriqueña. Nosotros estamos llamados a saber que el futuro nuestro descansa en el Señor. Miren, en una ocasión yo daba 4º grado y daba inglés y educación cristiana. Y un día estábamos estudiando en la clase de educación cristiana el Salmo 23. En la versión Dios habla hoy dice: aunque ande por el más oscuro de los valles, tú estarás conmigo. Y mientras yo estudiaba la lección y hacía mis planes, yo decía: estos nenes de 9 años entenderán lo que es un valle oscuro. Pero como yo dudaba de eso, yo le pregunté a ellos: ¿ustedes saben lo que es un valle oscuro? Y uno me dijo: chacho, Misty, cuando tú hablas inglés y yo no te entiendo. Valle oscuro. Otro me dijo: bueno, cuando la maestra de matemáticas habla de fracciones, eso, Misty, es como oscuro. Y uno me dijo: Misty, un valle oscuro es cuando se murió mi abuela. Y ya yo no lo iba a ver nunca más. Y mientras iban hablando de una cosa y otra, yo tenía un estudiante con un lápiz dando así en el pupitre. Eso molesta, y a los maestros nos molesta más. Porque ese tiqui-tiqui, mientras usted está hablando, yo lo miraba y él no me miraba, él estaba envuelto en su lápiz. Hasta que en un momento dado, él me miró. Y yo le dije: ¿y para ti? Y con el lápiz bien duro dio sobre el pupitre y me dijo: para mí un valle oscuro fue cuando mi papá y mi mamá se divorciaron y yo tenía que decidir con quién vivía, con mi papá o con mi mamá. Dime tú, maestra, ¿dónde estaba Dios ese día? Y yo hubiese deseado no haberle preguntado. Sí, porque yo dije, era tan fácil como olvidarme del lápiz ese. Y yo lo miré y le dije: Señor, ayúdame, porque yo le dije: ¿qué decidiste tú? Y él me dijo: con mami. Yo le dije: ¿por qué? No, pues mí sí, porque cuando yo estoy enfermo, mami duerme conmigo y me da un sobito. ¿Y a papi lo ves? Me dijo: sí, un fin de semana sí, un fin de semana no. Cuando estoy con papi voy al cine, y me contó todas las cosas que hace con papi en ese fin de semana. Y yo le dije: pues ahí estaba Dios, cuando te ayudó a decidir de forma correcta, porque tú no has perdido a papi y no has perdido a mami. Es que a veces los adultos tomamos decisiones que son equivocadas y lamentablemente después otras personas, ¿verdad?, se afectan por esa decisión.
Él dejó de dar con el lápiz y lo puso ahí. Él caminaba en oscuridad. Vivió oscuridad a los 8, a los 9 años, cuando para un niño es tan difícil tomar esa decisión. El tiempo que nosotros invertimos en los niños y en las niñas de la iglesia y de la comunidad no es tiempo perdido, es tiempo invertido para que Dios pueda llegar a la mente y al corazón de ese niño y de esa niña y pueda entender que en medio de las circunstancias de la vida hay un Dios todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo para que en medio de su oscuridad Él encontrara luz. Miren, yo tengo 3 hijos varones. Tengo una nieta, ¿saben? Me llevó una nena en el camino, pero tengo 3 varones. En una ocasión, mis 2 hijos menores estaban enfermos. Uno, le habían sacado un lunar en la parte de atrás de la espalda y el doctor me había dicho, la posibilidad, mamá, que eso sea un tumor de melanoma, que no responda ni a quimio ni a radio, es bien alta. Muy bien. Y el otro tenía una infección de orina tremenda y habían tenido que hacer un laboratorio que era introducir una aguja por su vejiga para extraer desde allá porque no lograban encontrar el antibiótico con que pudieran contrarrestar la infección que él tenía. Yo había estado tan triste y tan deprimida y le dije a mi esposo ese día, los jueves en nuestra iglesia oraban por la mañana un grupo de hermanos y les llévame el jueves al templo. Mire, porque aunque yo era la esposa del pastor y soy la esposa del pastor, necesitaba congregarme con los hermanos y llevaba semanas en mi casa con los niños. Y llegamos al templo. Y cuando llegué había un letrero que decía, estamos en casa de la hermana María. Para mí fue como si me hubiesen echado un balde de agua fría. Yo decía, en casa de la hermana María. Una casa chiquita, allí están todos los hermanos. Yo llegué con estos 2 muchachos que están enfermos, llorones. ¿Qué voy a hacer? Y Benito me dijo, déjame entrar al templo a buscar una correspondencia y yo te llevo a casa de la hermana María. Y yo me bajé con los nenes, puse al chiquito en el altar que estaba dormido y me arrodillé y empecé a llorar. Porque hay momentos que nosotros vivimos circunstancias en la vida que no nos salen las palabras, simplemente lloramos. Y lloré y lloré. Y mi hijo segundo, que estaba corriendo por el templo, vino donde mí y me dijo, mamá, ¿dónde está el aceite de jungir? Allí. Él fue y lo buscó, se ungió sus manos y vino donde mí. Y puso su manita en mi frente y dijo, Señor Jesús, mi hermano y yo estamos enfermos. Y mi mamá está muy triste. Sana a mi hermano y sáname a mí y dale alegría a mi mamá. En el nombre de Jesús, amén. Levantó mi rostro, me limpió las lágrimas y con este dedo me señaló así como yo le debo haber hecho a él muchas veces. Mamá, no llores más, que el Señor Jesús me oyó. En una fe sencilla de niño, yo le creí. Me levanté de allí. Y mi esposo salió y me dijo, vamos a casa de la hermana María. Y yo le dije, no. Y él le dijo, papá, llore al Señor con palabras bonitas. Y él me oyó. Y así fue. Aquella biopsia llegó negativa. El médico me dijo, no lo puedo entender. Todos los componentes, me dio toda una explicación científica. Todos los tejidos de esto, de lo otro, era para que esto llegara positivo. Pero está negativo. Sí. Mire, ¿quién dice la gente? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿y quién dices tú que es Cristo? Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue teniendo poder para sanar como sanó a la mujer del flujo de sangre. Sigue teniendo poder para sanar como sanó a los leprosos. Sigue teniendo poder para restaurar la actitud y la mente como lo hizo con aquel cobrador de impuestos. Sigue teniendo poder para que las biopsias lleguen negativas como llegó la de Alexander. Sigue siendo el mismo para cambiar las circunstancias que tú y yo enfrentamos hoy día. Y tú y yo estamos llamados a decirle a esta comunidad y a decirle a nuestra isla que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso nos tenemos que levantar con seguridad, nos tenemos que levantar con firmeza,
para que podamos aterrizar con seguridad. Al final de la trayectoria de Jim, el coronel le dijo: ve bajando que llegamos a la pista. Y tocó una vez y se levantó, y tocó dos y volvió y se levantó, y tocó la tercera vez, hizo un aterrizaje perfecto. Y el coronel le dijo: Jim, llegamos seguros. Nuestro coronel nos da instrucciones claras y específicas. Nos habla a la mente y al corazón y nos hace llegar seguros a donde quiera que Él quiere que nosotros lleguemos. En esta mañana yo te quiero invitar para que el Dios que te conoce a ti, me conoce a mí, y conoce cuáles son las circunstancias de vida que tú y yo estamos enfrentando en esta hora, podamos allegarnos ante la presencia del Señor con seguridad de que Él nos lleva seguros. Si en esta mañana tú has llegado aquí con una carga, con una preocupación, con duda y con temor, yo te invito a que, si tú quieres, puedas acercarte hasta el altar y me permitas la oportunidad de poder ir junto a ti a la presencia del Señor y decirle: Señor, tú que conoces la vida de mi hermano y de mi hermana, sé propicio a su necesidad en esta hora. ¿Y sabes qué? Así como lo hizo con estos personajes que hemos descubierto y que hemos leído en la palabra de Dios, Él lo hace contigo y conmigo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el problema que tú puedas estar atravesando, Él es todopoderoso para obrar y para hacer nuevas todas las cosas. Si hubiera alguien que tuviera esa necesidad de oración, levantándome la mano, yo sabré por quién debo orar en esta hora mientras entonamos un cántico con el ministerio de adoración. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si ustedes quisieran acercarse aquí y podemos juntos bajar hasta allí y orar y presentar su vida ante el Señor. Cantamos. Quiero verte más, conocerte más.